¿Quieres decir como marido y mujer? McLean le apretó suavemente la mano. ¿Desnudos en una cama? Nosotros dos. Durante los días en que Enid había cuidado de McLean, había llegado a saber por su manera de sonreír, por el vigor de sus besos, por la ondulación de sus músculos, que aquel hombre podría proporcionarle placer. No piensas las cosas con una mínima claridad. Te equivocas. Pienso con mucha claridad. Ahora que la amargura y el pesar habían quedado atrás, estaba totalmente absorta en él, en el duro plano de sus músculos bajo ella, en el olor de su piel, un aroma a jabón con esencia de menta. Estoy pensando en que te encuentras demasiado débil para hacer nada más que estar aquí tendido, mientras yo me procuro placer contigo. Si eso es una amenaza, la verdad es que no me causa temor, pues debería causártelo. Las cicatrices del pecho le separaban el vello en nítidas líneas, pero las heridas se habían curado bien y había ganado peso de un modo sorprendente. Los ejercicios que realizaba a diario le habían dotado de duros músculos y tendones. Ella deslizó la palma por el vello rizado rubio rojizo que le crecía sobre los pectorales, desde el centro del esternón, y desaparecía bajo la sábana. Porque tengo intención de hacerte sufrir. Tal vez se trataba tan solo de que Enid llevaba tanto tiempo sin tocar a otro ser humano que deseaba prolongar la dulce sensación que la embargaba. Tal vez era una mujer perversa que trataba de coger al vuelo cualquier oportunidad de dicha. Rodeó con las yemas de los dedos los pezones masculinos. Tal vez él le necesitaba. Deberíamos ser juiciosos, observó él, pero su voz se hizo más débil cuando ella bajó de la cama. Las cortinas corridas de las ventanas se hinchaban, moviéndose con la brisa ligera, pero la noche envolvía la quinta. Enid se desabrochó el primer botón del cuello. «¿A quién le importa?», replicó ella. Ya no. Había experimentado demasiada aflicción y ahora quería saborear la vida. «Quiero algo más que deberes y responsabilidades. ¿Qué tiene eso de malo?» «Estás muy turbada», le dijo él con la voz enronquecida. «Basta de sosos murmullos. No es el momento de perfeccionar la moral». Él la deseaba. Hacía semanas que ella lo sabía, y no solo porque le había besado. Las miradas que le dirigía eran ardientes. Le irritaba que se riera con el señor Kingman o con Harry. Detestaba cada vez más que ella le atendiera como si fuese un inválido. Ella le deseaba. No quería, pero desde el día en que le vio inconsciente, desde el momento en que él abrió aquellos extraordinarios ojos verdes y dorados, anheló su contacto, su cuerpo, su aprobación. Llevaba la ropa interior más sencilla, pero por la manera en que él la miraba podría haber lucido seda y encajes. Los músculos se tensaron en el cuello de McLean y cerró los puños. Abrió la boca con pasmo al verla desprenderse de la ropa con una refinada despreocupación que no habría igualado cualquier día en el que rigiera la prudencia. Ella gozaba al ver su asombro. «Además», le dijo, «estamos casados. ¿Recuerdas?» «No, no lo recuerdo». «Te lo aseguro». «Lo creo. Acepto todo lo que me dices». Los ojos le ardían, pero el tono de su voz era frío. «Eres la razón de que siga aquí. Sin ti ya me habría marchado en busca de respuestas». Ella arrojó el vestido al suelo y se inclinó para deslizar las manos por sus hombros con un largo y lento movimiento. «¿No pensarás seriamente en marcharte? No sé quién soy». Le asió las muñecas y se las llevó una tras otra a la boca. «No sé qué he hecho, no sé quién me busca». Le besó los pulsos, con besos lentos, cálidos y húmedos que hicieron cerrar los ojos a la joven para saborear el placer. «Un hombre como yo necesita respuestas, pero tú me retienes aquí con sus sonrisas breves y luminosas, con tu lengua mordaz y sincera, el contoneo de tus caderas y tu constante atención». ¿Creía acaso que ella le estaba engatusando adrede? «No he intentado seducirte», le dijo en voz queda. «Eso ya lo sé». Restregó su piel húmeda con el pulgar. ¿Qué quería decir entonces? «Solo quiero que mejores». «Estoy mejor». Se pasó la lengua por el pulgar y entonces se mordisqueó la punta. «Te lo demostraré». Cuando él la tocaba así, ella apenas podía respirar.
Cuando la miraba como si fuese un bocado exquisito y él un lobo hambriento, se sentía confusa y quería huir. Pero más todavía deseaba quedarse y alimentar el apetito de aquel hombre y el suyo propio. Dándole la espalda, se quitó las bragas. Cuando se llevó las manos a la espalda para desatar las enaguas, los dedos de McLean apartaron los suyos. Él la miró hacia atrás. Él tenía medio cuerpo fuera de la cama, una expresión resuelta en el semblante, la ancha y hermosa boca seria. Se puso a la tarea con los ojos entornados. La atrayó más hacia sí y la liberó con eficacia de las enaguas. ¿Has abandonado tus débiles intentos de ser sensato? Emitió una risa ligera, con la efervescencia burbujeante en sus venas. La sensatez me abandona cuando tú estás presente. Le acarició la camisa y asió el borde de la blanca camisa de batista. Enid se volvió hacia él, apoyó una rodilla en la cama y le puso las manos en los hombros. Yo me encargo de esto. Quédate quieto y haz lo que te diga. Sus ojos se posaron con avidez en los senos que, liberándose del corsé, le empujaban la camisa. Ella sospechó que casi podía verlos a través de la delgada tela. Sabía que sus pezones se habían puesto en posición de firmes y que él lo veía. Aspiró larga y lentamente. Le estaba provocando cada vez más. «Déjame que te desate el corsé», susurró él, mientras sus labios formaban cada palabra con una encantadora precisión. Enid observó los movimientos y supo que él quería abalanzarse sobre ella, pero por una vez en su vida, ella conservó el dominio de sí misma. McLean iba a hacer lo que ella quería, porque si no lo hacía, ella se iría al otro lado de la habitación y él no podría seguirla. Era implacable, era insensible. Se vengaba al tiempo que exigía una promesa de éxtasis y estaba gozando de la situación. «Desátame el corsé», le pidió ella. Él puso manos a la obra, unas manos algo temblorosas, pero desató las cintas y con largos y lentos movimientos empezó a liberarla de la que era casi la última de sus prendas. Debajo del corsé estaba la camisa y debajo de esta el cuerpo desnudo de Enid. Ella lo sabía. McLean lo sabía, y él ansiaba tanto verla, que esa certeza le produjo a la joven una sensación de triunfo que le coloreó la piel, toda la piel. Y así, para mostrarse tal cual era, desató la cinta en el cuello de la camisa, la prenda le cayó sobre un hombro, la emoción embargó a McLean, ella deslizó la mano a lo largo de la clavícula y bajo la holgada prenda. Sin desviar la mirada de la cara de McLean, retiró la camisa brazo abajo. La cinta tropezó con el pezón y se detuvo solo un instante, y entonces el seno quedó libre. McLean emitió un gemido que alimentó el alma hambrienta de placer de Enid. Ella alzó los dedos brazo arriba hasta llegar al pezón erecto y se lo tocó con la uña mientras él la miraba sin pestañear, extasiado por aquella visión. «¿No vas a terminar con el corsé?», le preguntó. McLean tiró de la cinta con tanta fuerza que desgarró el tejido alrededor del ojal. Ella debería haberse inmutado, porque no tenía otro corsé, pero se rió. La velocidad y la fuerza que él había empleado para quitarle el corsé tiró del lado de la camisa que le cubría el otro seno y le descubrió la mitad del vientre. Ella le ayudó a pasar la camisa por las caderas y mientras finalizaba la operación, él se le adelantó y tirando de la prenda brazo abajo, se la quitó del todo. Enid estaba desnuda y él tenía prisa. Todo se desarrollaba tal como ella recordaba que había sido en el pasado. Pero antes de que pudiera decepcionarse, él se detuvo. Haciéndola por los costados, la miró y, en un tono que reflejaba una veneración absoluta, le dijo: «Dios mío, qué hermosa eres. ¿Qué podía decir a eso una muchacha?» «Gracias». Se sentía hermosa. Él hacía que se sintiese hermosa. Los crecidos mechones del cabello rubio rojizo de McLean brillaban contra el fondo blanco de la almohada. Sus ojos tenían una suave inclinación, con un párpado más caído que el otro, uno de los resultados de la explosión. Las cicatrices de la cara estaban desapareciendo, pero aquellas líneas, junto con la mandíbula prominente, prestaban a su rostro una dureza que nunca había tenido antes.
Pese a que no podía andar, su cuerpo musculoso daba una sensación de fuerza contenida. Era como si ella se desnudara ante un pirata, un rey de ladrones, un desconocido, y la impresión de peligro latente le hizo vacilar y, vergonzosamente, vibrar de excitación. Una tontería, desde luego. Él no era ningún desconocido. Estaban casados. Tal vez el tiempo había mejorado el carácter de aquel hombre, pero ella conocía a Stephen McLean. Era un actor, y aunque le envolvía un aire de bravía amenaza, en realidad no era más que un ladrón de poca monta y un jugador inveterado. Ella le estaba utilizando, y eso estaba bien. McLean se hallaba en deuda con ella. Con una oscilación de las caderas, ella se liberó de la camisa. La mirada de McLean recorrió su curvatura. «Tan hermosa», dijo con la voz ronca. Enid sentía un cosquilleo en la piel y asió la muñeca masculina cuando él estaba a punto de hundir los dedos en la mata de vello entre sus muslos. «Todavía no», le dijo. Enid pensó que él podría poner reparos a aquel freno, incluso podría liberarse y tratar de asirla. Pero McLean tenía una sonrisa sesgada en los labios y se avino a aguardar hasta que ella le soltó. Entonces, sin llegar a tocarla, siguió con la mano la forma de su cadera. Ella tragó saliva. Aquella pantomima lenta y sensual saciaba su hambre, pero dejaba intacta su sed al mismo tiempo. Él deslizó la palma por el vientre femenino, pero una vez más, sin llegar a tocarlo, y resiguió la rotundez de los senos. Ella retenía el aliento una y otra vez cuando el contacto parecía inminente y se iniciaba la sensación. Cada movimiento era como una promesa incumplida, y ella, que solo había querido promesas, ahora ansiaba que se cumplieran. Enid osciló hacia adelante, pero la mano de McLean se escabulló. Ascendió hasta casi acariciarle la clavícula, hasta casi tocarle el cuello, y entonces tomó entre dos dedos una de las trenzas y curvó el extremo alrededor de un pezón, dándole un aire gazmoño debido a la ocultación. Pero ella también sabía hostigarle. Asió la sábana y la retiró, sometiéndole al tormento, que ella compartía, de revelar poco a poco el cuerpo reconstruido con tanto esfuerzo. Los hombros y brazos presentaban una musculatura imponente que exudaba potencia viril. Por debajo, las costillas aún sobresalían más de lo que a ella le habría gustado, pero el ejercicio constante había cubierto con una capa de músculo las elevaciones antes demasiado definidas, y su figura en conjunto era digna de verse. La distancia entre la clavícula y la cintura era considerable, y el lugar donde el cuerpo desaparecía bajo el cinto de los pantalones raídos y cortados por las rodillas era de lo más provocador. Ella había visto muchas veces su torso. Le había sido imposible no verlo mientras él alzaba las pesas y se torturaba el cuerpo, pero nunca había visto lo que ocultaban los pantalones, y quería verlo. Él se rió entre dientes. ¿Sientes curiosidad, cariño? Hay respuestas pendientes. McLean no se tomaba en serio el dominio de Enid. Parecía creer que podía gobernarla con sonrisas encantadoras y exhalando deseo. Era un juego al que una pareja podía entregarse. Ella puso la mano sobre el abultamiento en sus pantalones. Él dejó de sonreír. La magnitud de lo que había allí debajo la dejó pasmada. Su mano no podía abarcar la longitud de aquello, y eso que lo intentaba. Estiró la punta del dedo más largo hacia la base y la muñeca hacia la punta, y comprendió que había olvidado más cosas de McLean de las que recordaba. Retiró la mano y le dirigió una mirada furibunda. ¿Te das cuenta de que hace 8 años que no hago esto? «Diablos, mujer». Se abalanzó sobre ella, le rodeó la cintura y la tendió sobre él. «A juzgar por lo que recuerdo, es posible que yo no lo haya hecho». «Todavía no», le dijo. Enid pensó que él podría poner reparos a aquel freno, incluso podría liberarse y tratar de asirla. Pero McLean tenía una sonrisa sesgada en los labios y se avino a aguardar hasta que ella le soltó. Entonces, sin llegar a tocarla, siguió con la mano la forma de su cadera. Ella tragó saliva. Aquella pantomima lenta y sensual saciaba su hambre, pero dejaba intacta su sed al mismo tiempo. Él deslizó la palma por el vientre femenino,
pero una vez más, sin llegar a tocarlo, y resiguió la rotundez de los senos. Ella retenía el aliento una y otra vez cuando el contacto parecía inminente y se iniciaba la sensación. Cada movimiento era como una promesa incumplida, y ella, que solo había querido promesas, ahora ansiaba que se cumplieran. Enid osciló hacia adelante, pero la mano de McLean se escabulló. Ascendió hasta casi acariciarle la clavícula, hasta casi tocarle el cuello, y entonces tomó entre dos dedos una de las trenzas y curvó el extremo alrededor de un pezón, dándole un aire gazmoño debido a la ocultación. Pero ella también sabía hostigarle. Asió la sábana y la retiró, sometiéndole al tormento, que ella compartía, de revelar poco a poco el cuerpo reconstruido con tanto esfuerzo. Los hombros y brazos presentaban una musculatura imponente que exudaba potencia viril. Por debajo, las costillas aún sobresalían más de lo que a ella le habría gustado, pero el ejercicio constante había cubierto con una capa de músculo las elevaciones antes demasiado definidas, y su figura en conjunto era digna de verse. La distancia entre la clavícula y la cintura era considerable, y el lugar donde el cuerpo desaparecía bajo el cinto de los pantalones raídos y cortados por las rodillas era de lo más provocador. Ella había visto muchas veces su torso. Le había sido imposible no verlo mientras él alzaba las pesas y se torturaba el cuerpo, pero nunca había visto lo que ocultaban los pantalones, y quería verlo. Él se rió entre dientes. ¿Sientes curiosidad, cariño? Hay respuestas pendientes. McLean no se tomaba en serio el dominio de Enid. Parecía creer que podía gobernarla con sonrisas encantadoras y exhalando deseo. Era un juego al que una pareja podía entregarse. Ella puso la mano sobre el abultamiento en sus pantalones. Él dejó de sonreír. La magnitud de lo que había allí debajo la dejó pasmada. Su mano no podía abarcar la longitud de aquello, y eso que lo intentaba. Estiró la punta del dedo más largo hacia la base y la muñeca hacia la punta, y comprendió que había olvidado más cosas de McLean de las que recordaba. Retiró la mano y le dirigió una mirada furibunda. ¿Te das cuenta de que hace 8 años que no hago esto? ¡Diablos, mujer! Se abalanzó sobre ella, le rodeó la cintura y la tendió sobre él. A juzgar por lo que recuerdo, es posible que yo no lo haya hecho. Ella se rió de su vehemencia, y entonces el impacto del pecho desnudo de McLean contra el suyo la dejó sin respiración. Haciéndola de la nuca, le acercó los labios a los suyos. Ella acudió ávidamente a su encuentro. Unieron las bocas, se saborearon mutuamente, se consumieron el uno al otro. Los senos desnudos contra el pecho masculino parecían perversos y gloriosos, y ella se movía atrás y adelante, lo suficiente para que el vello rizado le rozara los pezones. McLean retiró sus labios. «Mujer», le dijo. Solo eso, pero se movía con ella como si la proximidad también le deleitara. Deslizó los dedos entre su cabello y siguió diciendo: «He querido amarte desde la primera vez que te vi. Quiero mimarte, ver tu cara cuando te has entregado al amor y eres suave y cálida, y estás dispuesta a seguir gozando». Le masajeó el cuero cabelludo con lentos movimientos circulares y le alzó la cabeza para mirarla a los ojos. «¿Eres la razón de que no haya muerto? ¿Lo sabías?» «No», susurró ella, mientras le recorría las costillas con las palmas de las manos. Deseaba que él dejara de hablar. Sin embargo, se deleitaba con sus halagos. No parecía escandalizado por la conducta licenciosa de Enid. Al contrario, la estimulaba a seguir adelante. No parecía sentir repulsa, sino estar orgulloso de sí mismo, orgulloso de ella. Y ese orgullo se mostraba en la tumescencia que presionaba el abdomen de la joven. Ahora él la describía como si ella fuese un ángel. «Cuéntame», le incitó. «Cada vez que abría los ojos estabas allí, dándome de comer, hablándome, bañándome. Estabas tan delgado», le besó la muñeca. «Y ahora estás tan fuerte. A veces por la noche levabas esa espantosa bata rosa». La indignación de Enid le hizo salir de su suave nido de satisfacción y trató de enderezarse. «Mi bata no tiene nada de malo. Y cuando te inclinas, podía verte los senos por debajo del cuello».
Le contempló los pechos y le acarició uno con la mayor ternura. «Tus senos han arrancado a un hombre de las garras de la muerte». Ella se rió, una risita tonta, pero él parecía hablar tan en serio y el día había sido tan atroz y esta ocasión era distinta, un sueño que encajaba en su fantasía de amor perdida mucho tiempo atrás. Enid había creído que, al casarse, despilfarró para siempre esa fantasía, pero aquella noche, solo por un momento, aquel hombre era el príncipe con el que siempre había soñado. Él le había procurado satisfacción, y ella le devolvería el favor. «Espera a ver lo que mi cuerpo es capaz de atraer». Debajo de ella, la vara retenida por los pantalones se flexionó. Ella le besó en el hombro y sus labios se demoraron en una de las cicatrices que tenía allí. «¿Te duele?» «No, ha mejorado con tu beso». «Oh». A ella le gustó esa respuesta. «¿Y aquí?» Le besó una cicatriz del pecho. «También la has mejorado». «¿Y aquí?» Se demoró en el pezón, rodeándolo con la lengua. «Podrías levantar a los muertos», le dijo él ardientemente. Ella fue recorriéndole el torso con sus besos, buscando cada cicatriz y cada costilla, acariciando una tras otra hasta que las consideraba bien servidas, y por fin llegó a la cintura. Metió los dedos entre el pantalón y la piel y alzó la vista. Él la miraba fijamente con el rostro inmóvil, asolado por la necesidad. «Tengo la sensación de que te he esperado toda la vida». Enid aplicó los labios al abultamiento en los pantalones y aspiró el aroma a jabón, a piel limpia, a McLean. Era su marido. Quería hacerle feliz y serlo también ella. Y sabía cómo. Le desabrochó los pantalones e introdujo los dedos. El vientre masculino se ondulaba bajo sus caricias. Encontró enseguida el miembro duro y lo exploró con ternura. Ella se había olvidado de demasiadas cosas, la cabeza firme y suave, la vara marmórea, su tamaño, su calor, la manera en que las caderas de McLean se movían mientras ella le acariciaba. Los pantalones bajaron un poco. Él se los estaba quitando. «Tenemos toda la noche por delante», le reprendió ella. «A mí no me quedan más de 5 minutos antes de que el deseo me haga expirar». Cuando los pantalones estuvieron más bajos, Enid le tomó el miembro en la boca. Sabía bien, como sabría un animal macho y limpio, y cuando se lo succionó e hizo girar la lengua, el sabor se volvió una pizca salado. Él estaba cerca, muy cerca. McLean se irguió y la atrajo hasta que quedó sentada sobre él, en los muslos, las nalgas apoyadas en sus talones. Los pantalones cayeron al suelo. Ella pensó que la tendería en la cama y la embestiría, y se preparó para aguantar la incomodidad. Pero él la alzó y la tendió encima de su cuerpo con los senos tocando su pecho. La miró fijamente a la cara, con los ojos ardientes de exigencia y deseo. Notó que el glande la tocaba, buscando la entrada. Se aferró a sus hombros, su cuerpo se ablandó, se humedeció con el anhelo. «Ayúdame, Enid», le asió las caderas. «No puedo hacerlo todo yo solo, tienes que colaborar». Ella cayó entonces en la cuenta y se sintió turbada. Quería guiarle, llevarle a lo más íntimo de su ser. Era una mujer experimentada, una esposa, la esposa de McLean. Sin embargo, no había yacido con un hombre en 8 años. McLean estaba tan pegado a ella que notaba su respiración en los labios y veía agrandarse sus pupilas mientras la miraba y aguardaba a que se decidiera. ¿Lo haría? «Tienes que ayudarme», insistió él con un hilo de voz. «No puedo hacerlo sin ti. Estaría perdido. Sin ti, lo que era más importante, ¿se quedaría con él? Pues era eso lo que le estaba pidiendo». Cesó la precipitación hacia la euforia. Los rasgos inmóviles de McLean podrían haber estado vaciados en acero. Sus cicatrices, la nariz rota, la ruda mandíbula reflejaban a un guerrero, un hombre dotado de una fuerza salvaje que se retenía. Solo sus ojos tenían vida, aquellos ojos sin par, una mezcla de verde y oro, y le ordenaban que le aceptara, que decidiera libremente unirse a él. «Necesito que me aceptes», le dijo, «que te quedes conmigo, para siempre». El silencio en el desván aumentó hasta adquirir unas proporciones inmensas. Ella ansiaba correr,
esconderse, no tener que efectuar jamás aquella elección, pues cuando lo hiciera sería su esposa, no solo por aquella noche, sino para siempre. Tal era el precio que pagaba por la disipación de aquellos momentos. Si se negaba, él no insistiría. Tenía un carácter lo bastante fuerte para hacer eso, pero reanudaría el ataque otro día. Más tarde o más temprano, él se impondría. Enid tragó saliva. Sentía que se avivaban todos sus temores. Nadie la había amado jamás, no de una manera eterna, y ella podía amar. Había amado demasiadas veces y se había visto a un lado del camino y sola. Pero McLean era su marido, había cambiado, era un hombre diferente, parecía honorable, y al fin y al cabo, si se equivocaba con él no importaría, porque no le amaba. Por la mañana, como todas las mañanas, seguirían unidos por las promesas que hicieron 9 años atrás, pero ella no le amaría. Aquella noche, Enid podría correr el riesgo porque no se permitiría amar. No volvería a dejarse embargar por la angustia y la aflicción. Estaría siempre libre de la emboscada del amor. Lentamente, ella deslizó la mano entre los dos y colocó su pene exactamente en el lugar correcto. Se adaptó y empujó hacia abajo. Él sonrió, con una sonrisa leve, dura, breve. Entonces demostró lo profunda que era su duplicidad. Deslizó las manos alrededor de los muslos de Enid, la abrió más, empujando hacia arriba con las caderas, y la penetró. Centímetro a centímetro fue entrando en ella. Enid hacía muecas, siempre al borde de la incomodidad, decidida a no enzarzarse en un inútil combate mientras tratara de liberarse. 8 años eran demasiado tiempo. Ella había sido demasiado joven. Su cuerpo se había recuperado de los antiguos asaltos de McLean y había vuelto a cerrarse. Pero él siguió adentrándose, inexorable, dilatándola de tal manera que ella supo que jamás experimentaría placer, exactamente como en el pasado. Iba a quedarse insatisfecha. Trató de ocultar su decepción, pero él vio el apuro en que se hallaba. Lo observaba todo. Era demasiado perceptivo y ella lo lamentaba, así que cerró los ojos y volvió la cabeza. Y él deslizó una mano entre ellos. Utilizó 2 dedos para que la adaptación fuese mejor. La tocó y ese contacto fue el más tenue retazo de voluptuosidad. Ella retuvo el aliento, flexionó los muslos y se alzó ligeramente. Aquello había sido agradable. El dedo de McLean volvió a tocarla. Todo en ella se flexionó. Abrió los ojos y le miró fijamente con la esperanza y la pasión brotando al unísono. ¿Está mejor así, cariño? Aunque su voz era áspera, ejercía una seducción aterciopelada. Lo he notado dentro de ti. Te aferrabas a mí y ya eres tan estrecha. Ella se alzó a medias, pero volvió a colocarse en la posición anterior. Eres como un guante de terciopelo a mi alrededor que me acaricia. Me siento arrebatado. Todo encajaba de un modo algo más cómodo. Ella se irguió. Voy a poseerte. Vas a saber constantemente que eres mía. Vas a quererme dentro de ti toda la noche. Al oír esta advertencia proferida en voz ronca, las rodillas de Enid cedieron. Se dejó caer sobre él hasta que la penetración fue total. Entonces se movieron juntos, con violencia, sin moderación, un choque de cuerpos. Él se dejó caer sobre las almohadas. Ella se inclinó hacia adelante encima de él y apoyó las manos en sus hombros. Él la guió con las manos bajo sus muslos. A Enid le dolían los músculos mientras se movía con él. McLean movía velozmente las caderas debajo de ella, la llenaba, le miraba la cara, forzaba el ritmo, exigía en silencio con su furor voluptuoso que llegara al paroxismo encima de él. Pero ella no iba a permitir que la dominara. No se lo permitiría al hacer el amor. Enid había decidido entregarse a él. Era su enfermera, su esposa. Le obligaría a mostrarle su excitación. Se movía al ritmo de McLean, pero le miraba a su vez. Deslizó las manos por el vientre masculino. Se inclinó hacia atrás. Le puso las manos en los muslos y exhibió con orgullo los senos. A él le abandonó la disciplina. Tenía los ojos entornados, la cabeza echada hacia atrás, la respiración entrecortada, el cuello tenso por la furia de la pasión.
Ella debería haber experimentado una sensación de triunfo, pero al verle debajo de su cuerpo, contorsionándose, presa de un placer que anhelaba la liberación, dobló y redobló su propia pasión. Gemía a cada movimiento. Saber que había encontrado semejante deleite violento, ese era el verdadero afrodisíaco. El mundo entero estaba encapsulado en una cama de sábanas arrugadas, un montón de almohadas y un Maclean enrojecido y eufórico, cautivo entre las piernas de Enid. Se movieron juntos, cada vez con más rapidez, y ella no pudo seguir conteniéndose. Su cuerpo, caldeado ya por la pasión, alcanzó el orgasmo. Echó la cabeza hacia atrás. En lo más profundo de su ser, los músculos se convulsionaron y buscó. ¡Oh, Dios! Lo encontró. Enid gritó de placer. Él se dominaba, seguía con el movimiento, ahora ligero, contenido. Entonces, cuando ella llegó a la cima, él prescindió de su reserva. La embistió, llevándola a otro orgasmo, y, al mismo tiempo, vertió en ella su simiente, un poderoso, viril, majestuoso acoplamiento. Los latidos del corazón de Enid se normalizaron gradualmente. El letargo ocupó el lugar de la pasión y se tendió encima de él, la cabeza en su pecho, los muslos temblorosos alrededor de sus caderas. El aire de su respiración acelerada le calentaba los pulmones. Enid se preguntó por un instante si alguien les habría oído en la habitación de abajo y decidió que no iba a preocuparse por eso. Al día siguiente, tal vez. Entonces pensaría en cosas como el hecho de que Maclean daría por sentado que le había prometido cosas que nunca iba a darle. Ese pensamiento hizo que se le tensaran los músculos, el letargo desapareció y ella fingió que se retiraba con naturalidad, si podía levantarse e ir a su cama, como si pudiera abandonarle sin que él se diera cuenta. Maclean la asió con firmeza, impidiéndole moverse. «Muy pronto eres presa del pánico», le dijo. «¿Cómo lo sabía?» «Pero eso no debe ser. Ahora eres mía y yo me ocuparé de todo». Deslizó los dedos por la espalda de Enid, tomó el borde de las ropas de cama y los cubrió a los dos. «Cuidaré de ti». Ella cerró con fuerza los ojos y fingió que dormía. De madrugada, unos golpes en la trampilla y los gritos de los hombres le hicieron salir de las profundidades del sueño. «¡Fuego! ¡Salgan, por Dios! ¡La quinta está en llamas!».